Buenas tardes, queridos hermanos, sean bienvenidos a una nueva clase de Colosenses. Hoy, en el capítulo 4 de los versículos del 2 al 6. El tema de la enseñanza es cuando la oportunidad llama a la puerta. La palabra de Dios dice así: Perseverad siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. A la vez orad también por nosotros, a fin que el Señor nos abra la puerta para la palabra, para comunicar el ministerio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. Orad para que yo la presente con claridad, como se me es preciso hablar. Andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. La idea principal del capítulo 4 de los versículos del 2 al 6 es el siguiente. Como creyentes estamos llamados a participar en el plan redentor de Dios a través de las oraciones específicas para el avance del Evangelio y los planes estratégicos para el compromiso personal. En la madrugada del 13 de marzo de 1964, una joven llamada Kitty Govines fue brutalmente atacada y apuñalada hasta su muerte. Regresaba del trabajo de su departamento en New Gardens, en una sección local de Queens, en Nueva York. Cuando un agresor le atacó en las sombras de la noche, la mujer de 28 años gritó pidiendo ayuda y, según el New York Times, el menor 37 veces en sus vecinos oyeron sus gritos y fueron testigos de un áspero ataque. Al encender las luces para ver lo que ocurría, su conocimiento asustó inicialmente al agresor. No obstante, regresó a su víctima indefensa y terminó su atroz crimen. A pesar del constante ataque, trágicamente ninguno de sus vecinos notificó a las autoridades o se ofreció a dar ayuda. La negligencia de los vecinos suscitó en un escrutinio y una curiosidad que los llevó a dos jóvenes psicólogos, a Darley y Leith, a explorar las razones que impiden que la gente pueda ayudar en una emergencia. Los resultados de su estudio determinaron que cuando más testigos estén presentes u observen el incidente, menos probable sean que se impliquen. Esencialmente, en un caso de emergencia, la responsabilidad fue difundida, puesto que todo el mundo espera que otro intervenga. Este fenómeno se conoce como el efecto del espectador. Esta tragedia es un estudio resultante que demostraba la necesidad de un esfuerzo concentrado para vigilar a los miembros de la comunidad y condujeron al lanzamiento del programa de vigilancia del vecindario. Y aunque es obvio como para la cooperación de los vecinos pueden ayudar y salvar vidas, lamentablemente existe la necesidad similar dentro de una iglesia el día de hoy. Demasiado. Y a menudo seguimos ignorando la tremenda necesidad de la salvación de nuestras comunidades, difuminadas en la responsabilidad, y esperamos que otros intervengan y se comprometan con la gente en el Evangelio. Mientras celebramos la gracia de Dios en Cristo, la oportunidad llama a nuestro alrededor, pero a menudo seguimos ignorando la gravedad de las necesidades de los demás y despreciamos nuestra responsabilidad de ayudar. Los colosenses se enfrentaban en circunstancias similares en su comunidad, y Pablo reconocía la gravedad de la situación y la mayor importancia de su misión evangélica. La mayor parte de la instrucción pastoral se asentó en cuestiones internas relacionadas con la vida debajo del señorío de Cristo dentro de la comunidad de la fe. La exhortación con respecto a la falsa enseñanza del capítulo 2 del versículo 18 al 23 les ha animado a caminar a diario al servicio mutuo por Cristo. En el capítulo 3 del 1 al 17 se ha establecido el paradigma de las prácticas de los hogares piadosos. En el capítulo 3 del 18 al capítulo 4.1, los versículos de este pasaje cambian el enfoque de la vida dentro del cuerpo hacia una perspectiva exterior que se considera compromiso cultural de los creyentes en el Evangelio y comienza con la intersección escatológica. Estructuralmente, este pasaje se divide en dos segmentos distintos que son paralelos entre sí en varios aspectos. El mandato inicial, que preserven en la oración y comportándose sabiamente en lo que no creen en Cristo, versículo 5.
La evangelización, tanto en la misión de Pablo en el versículo 3 y en el ministerio de los colosenses, versículos 5 y 6, se debe comportarse con el Evangelio en cada contexto, capítulo 4, versículo 4 y versículo 6, en la centralidad del mensaje del Evangelio a través de la palabra, versículo 3, la de las palabras, versículo 6, es decir, las oraciones orientadas en la misión de Pablo desea para su propio ministerio están destinadas a inspirar, a instruir a los colosenses en una participación de una misión evangélica. Estos versículos significan la condición de las instrucciones prácticas de Pablo, ya que su carta se extiende hasta la realización final de nuestra fe. Conforme a la verdad de este pasaje, nosotros como creyentes estamos llamados a practicar el plan redentor de Dios mediante las oraciones específicas para el avance del Evangelio y planes estratégicos para el compromiso personal. Debemos orar por todas las oportunidades de testificar. Colosenses 4, del 2 al 4. Pablo comienza y termina la carta haciendo hincapié en la oración de apertura de la carta. Moldea la oración mediante su intercesión en favor de los colosenses y su petición de la que conozcan y cumplan el propósito misional que Dios utiliza sus vidas. Capítulo 1, versículo del 3 al 14. La conclusión les invita a unirse a una relación intercediendo a su favor de la misma manera con un propósito misionero en mente. En el capítulo 4, versículo 2, Pablo desafía a los colosenses a dedicarse a la oración que prevalezca y que continúe. Este término describe la intercesión continua y permanente en la oración conforme a las instrucciones del Señor Jesús. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, también refleja la primera práctica de los seguidores de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 14. La paralela en las recomendaciones de Pablo y en otras cartas, por ejemplo, Romanos 12:12. Este compromiso de orar también refleja la naturaleza continua de las oraciones del apóstol por los colosenses, como siempre. Colosenses 1:3 ofrecía su nombre que han cesado. El mandato específico de orar se modifica con dos frases complementarias que describen el cuidado, discernimiento de nuestras mentes y la disposición agradecida de nuestros corazones. Tener una mente alerta a la oración hace eco en las palabras de Jesús y sus discípulos en el huerto antes de su traición, que implica cuidadosamente y permanecer despiertos en la oración. Mateo 14:38. Para los colosenses, esto les recordaba la necesidad de no ser cautivos en los falsos maestros. Colosenses 2:8. Pero más concretamente, en este contexto, en este término, incluye una vigilancia de una connotación misionera. Describe una conciencia que se mantiene en sintonía con los tiempos, que se consiente en las circunstancias culturales, especialmente a los que se refiere a la difusión del Evangelio. Nuestra devoción en la oración también debe hacerse con acción de gracias. El repetido énfasis de Pablo en la disposición de agradecimiento lo logra en toda la carta. Colosenses 1, del 1:12. Fueron en los corazones de los quienes han sido rescatados, del 1:13, redimidos, 1:14, reconciliados, 1:22, regenerados, 2:13. Más allá de nuestra propia salvación, la acción de gracias también influye cuando somos humildemente conscientes de nuestra indignidad para participar del plan de Dios y para pasar en ello y verlo su gracia para incluir en su obra redentora. Un corazón agradecido es aquel que posee y se mantiene una responsabilidad adecuada. Con la misión en la mente, en un corazón, se deja disuadir en los obstáculos a la oposición, sino que opera en la fe, en el señorío y en el liderazgo de Cristo. La responsabilidad de orar constantemente es un imperativo intemporal para todos los creyentes. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dios ha establecido una oración como medio necesario para actuar en nuestras diferentes vidas a través de ellas, y debemos dedicarnos e interceder en una respectiva informada y agradecida por el privilegio de participar en su misión. A través de la petición de Pablo que oren, también aprendemos formas específicas en las que debemos orar por las oportunidades del testimonio. Dios abrirá las puertas, capítulo 4, versículos 2 y 3. La exhortación de Pablo a los colosenses para que oren, que se
complementa con las peticiones específicas y al mismo tiempo se les ruega hacer en el nombre de la petición, oren también por nosotros. No se centra principalmente en su desgracia personal o en las necesidades físicas, por el contrario se centra en el propósito misionero, en el mensaje evangélico. El uso de nosotros del versículo 3 incluye probablemente a Timoteo, capítulo 1:1, Epafras 1:7, 4:12, como socios del esfuerzo actuales y humildemente reconocidos en la misión, que es más grande que cualquier individuo. Incluye asimismo la atención centrada en la palabra, en el ministerio de Cristo y la recepción a través de una puerta. Solo lo puede dar Dios y abrirla. Versículo 3. La metáfora de una puerta abierta se utiliza repetidamente a lo largo del Nuevo Testamento para describir las oportunidades de alcance evangélico. Lucas utilizó para describir la obra de Dios a través de Pablo y Bernabé y como lo había abierto la puerta de la fe en los gentiles. Hechos 14:27. Pablo la utilizó en referencia a las oportunidades misioneras en Éfeso, cuando testificó que se había abierto una puerta grande para el servicio eficaz. 1 Corintios 16:9. Del mismo modo, Juan utilizó la referencia a la intención misionera de Dios para la iglesia de Filadelfia y puso delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. En estos casos es importante señalar que Dios abre una puerta en cada circunstancia. Esto es coherente a la petición de la oración por Pablo para la apelación de los colosenses para que Dios abra una puerta. Además de la oración, no era una liberación en la cual podría haberse malinterpretado fácilmente a través de la metáfora de la puerta abierta. En cambio, es una oración en la que se apertura un cambio de la palabra, Colosenses 1:5-6, que es el ministerio de Cristo, 1:26-27, mientras que él se le podría frenar, estoy condenado a una buena noticia y Jesús se la podría dar. De acuerdo con la petición a la oración, Pablo, podemos reconocer la forma específica que podemos orar por las oportunidades de testificar. Al apelar al Señor sabemos y confiamos en Él, que Él preparará el camino para el Evangelio, que vaya adelante y abra los corazones perdidos para que los reciban. No tenemos que esforzarnos en las conversaciones, intimidar a la gente o tratar de coaccionarla para que crea. Por el contrario, simplemente debemos ser fieles para buscar las puertas abiertas y compartir el Evangelio cuando Él brinde la oportunidad. Dios abrirá nuestros corazones, versículos 3 y 4. Al orar por las oportunidades de testificar, confirmamos que el Señor abre las puertas, pero también utiliza las oraciones para abrir nuestros corazones. En cambio, los pronombres de nosotros y yo del versículo 3 y 4 expresan una condición reflectiva en los corazones de Pablo a ver las circunstancias de su encarcelamiento a través del lente de la oportunidad. Explicó a los filipenses que su arresto había hecho avanzar el Evangelio a través del testimonio entre los guardias y los otros prisioneros. Su situación infundió confianza en el Señor y su sufrimiento inspiró a otros creyentes con mayor valor para hablar la palabra sin temor. Filipenses 1, versículos del 12 al 14. Pablo consideró su encarcelamiento no como un obstáculo para el Evangelio, sino como una plataforma. Comprendió que el Evangelio era la razón por la cual estaba preso. Colosenses 3:4. En otras palabras, no solo el Evangelio de la causa del encarcelamiento, sino la dicha de la situación que convirtió en una plataforma para la causa del Evangelio. Esta perspectiva eterna y misionera estaba motivada por la propia conversación y compasión hacia los demás. Esta convicción y esta vocación de anunciar en el ministerio de Cristo a las naciones. Por ello, los colosenses que oraban para que pueda proclamar el mensaje de la claridad y que debía hacerlo, versículo 4. A la luz de estos versículos hay varios principios que debemos considerar. Al orar por las oportunidades de testimonio, en primer lugar debemos dedicarnos a la oración específica que confía en el Señor para abrir las puertas. Debemos ser coherentes y persistentes en nuestras oraciones en todo el pueblo de Dios, con una súplica preocupada por la misión del Evangelio, tanto por obreros fieles como oyentes receptivos.
Mateo 6 del 9 del 36 al 38, Efesios 6 del 18 al 20. Además debemos reconocer que al abrir las puertas Dios no solo nos da la oportunidad de compartir el Evangelio, sino también la opción de compartirles el Evangelio. Nuestras oraciones por las oportunidades deben ser completamente con la voluntad y la intencionalidad de dar testimonio de las buenas noticias de Cristo. Nuestras oraciones por las oportunidades de testificar deben cultivar una mentalidad misionera que nos dé el discernimiento necesario para conocer las citas divinas en el Señor que pone en nuestro camino o oprime en nuestros corazones. También deben ser infundidos por atravesar las puertas abiertas y verdaderamente creer en el Señor que honrará su palabra y su fidelidad. Por último, estas oraciones también deben generar compasión para las personas perdidas que nos rodean y se desespera la necesidad de que conozcan a Cristo. A la luz de nuestra propia salvación y a la misericordia infravalorada de Dios que nos ha concedido, debemos orar para que el Señor nos dé una puerta para poder llegar a las naciones. Y mientras anhelamos su redención, nuestras oraciones también deben ser motivadas por el deseo del nombre de Cristo que sea magnificado, que Dios sea glorificado a través de la salvación, que el Señor nos incluya en la necesidad de orar estratégicamente por las oportunidades de testificar para que se abran las puertas del Evangelio, mientras nuestros corazones sigan preocupándose por la gente que necesita. Debemos orar por la sabiduría en las oportunidades, versículos del 4 al 6. La petición de Pablo de la intercesión a favor de los esfuerzos evangelizadores invitan a los colosenses a participar en la misión global de Cristo, pero su participación no debería limitarse a un papel vital de apoyo en la oración. En su ministerio también incluirá su comportamiento cultural activo a través de sus propios esfuerzos misioneros. Sus respectivas advertencias a lo largo de la carta para evitar los falsos maestros podrían convertirse fácilmente en una licencia para evitar a los no creyentes y retroceder en la misión evangélica. Por lo tanto, hace implícita su responsabilidad misionera de abandonar cómo debe relacionarse con los forasteros. Este término no se refería a quien se habían infiltrado en la iglesia con enseñanzas erróneas. Se centraba en los miembros incrédulos de la comunidad circundante en general. Para los colosenses y para todos nosotros los creyentes, asumir la responsabilidad personal y compartir el evangelio requiere que consideremos algunos principios importantes de la contextualización. Para poder navegar por los diversos textos de nuestro terreno cultural, se nos dice: anden sabiamente para que no se les vea afuera, versículo 5. Así, además, en su exhortación misionera, Pablo también nos ofrece algunas directrices prácticas que nosotros debemos seguir. Las oraciones específicas que piden para el avance del Evangelio, versículos del 2 al 4, son paralelas a las instrucciones intencionales y estratégicas promovidas para el compromiso personal del 5 y 6. Debemos ser sabios en nuestra conversación, versículos 4 y 5. La oración del apóstol afirma la providencia del Señor en la organización de los encuentros de testimonio, pero Pablo también reconocía la sabiduría y que requería estas oportunidades, las oraciones específicas que puedan a los colosenses para manifestarlo. Afirmaban la responsabilidad divina y sentían el fiel seguidor de Jesús de declarar el ministerio de Cristo, versículo 3, y llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, del 1:25. El apóstol entendía el testimonio personal como debería decírselo, veía obligado por la necesidad de aprender el Evangelio, 1 Corintios 9:16. Por ello les instó a orar para que lo proclamaba de acuerdo con esta responsabilidad, como debería hacerlo. Capítulo 4, versículo 4. Cuando se combina con el concepto de dar a conocer el ministerio de Cristo en esta fase como debo, también se describe la manera en que Pablo explicó el Evangelio. Él desea que su enseñanza no fuese mal interpretado, malentendida. El mensaje debería ser claro para que se distinguiera de las doctrinas engañosas y las prácticas confusas de los falsos maestros y que las creencias de la cultura circulante.
capítulo 2, versículo 8. Por lo tanto, su petición en la oración expresada la carga conocida también en esta necesidad que la claridad fuera en la marca distintiva de su mensaje. Del mismo modo, instruyó a los colosenses sobre su conversación para que sepan cómo deben responder a cada persona. Versículo 6. La redacción de este versículo está paralela a la descripción de su propio ministerio de Pablo, versículos 3 y 4, y continúa la responsabilidad divina de compartir el Evangelio con todos los creyentes que están llamados a adoptar. La verdadera correspondiente también se refuerza en nuestra necesidad de declarar una buena noticia con claridad según el contexto y la conversación específicas. La oración y la introducción de Pablo nos recuerda la necesidad que tenemos que tener sabiduría en nuestras conversaciones. A veces nuestros mensajes son confusos porque no nos cuesta encontrar las palabras adecuadas, pero quizá más a menudo enturbiamos las aguas del Evangelio con cuestiones sociales, políticas o personales, al mezclar involuntariamente o discriminadamente los elementos de una conversación. Esto puede dificultar la recepción de nuestro mensaje, por lo tanto debemos separar cuidadosamente el Evangelio de las batallas culturales que definen según las filosofías, principios y prácticas mundanas. Saber decir cómo decirlo, cuándo decirlo y a quién decirlo es parte de una guía dirigida por el Espíritu de quienes tienen la oportunidad de testificar. Debemos ser sabios de nuestro entorno, versículos 5 y 6. Además de nuestra forma de hablar, también debemos ser sabios de nuestro entorno. Pablo era dolorosamente consciente de la cultura y su hostilidad hacia el Evangelio y a sus esfuerzos por proclamar a Cristo habían resultado en cadenas. Versículo 3. Por ello aconsejó a los colosenses que actuaran con prudencia y vivieran con sabiduría en su interrelación de fuera. Versículo 5. Estos términos no se limitan a un encuentro en concreto, sino se refieren a un estilo de vida y a un modelo de cómo los creyentes deben andar. Capítulo 2, versículo 6. Su instrucción clarificadora aprovecha el tiempo, reincide con una comprensión, puesto que se presenta antes que sean capaces de discernir el contexto en el contexto y la cultura. Versículo 5. Redimir y comparar el tiempo reconoce la naturaleza fugaz de esta vida, templada y limitada en las oportunidades que están disponibles para la salvación. Segunda de Pedro 3, del 8 al 12. Este entendimiento también magnifica el significado de cada encuentro individual y nuestra urgencia en aprovechar cada puerta abierta en las oportunidades para el Evangelio. Para ello es aún más importante una comprensión informada de nuestro entorno. Pablo centra la sabiduría, la práctica en nuestro estilo de vida cotidiano, en la importancia específica de nuestra conversación. La sabiduría particular, la asociación de nuestras palabras se basa en nuestro contenido cuidadoso y discernimiento del contexto. Pablo les indica que sus conversaciones deben ser siempre con gracia, versículo 6. Esta frase alude a la esencia del Evangelio y a nuestra responsabilidad de infundir en nuestro discurso el mensaje de la gracia, pero también describe de la manera en la que debemos comunicarnos. Utiliza una imagen de palabra sazonada con sal para describir el carácter seductor de nuestro modo de hablar y que nos distinga del mundo, Mateo 5, versículo 13. Y eso nos invita a los demás a probar y ver que el Señor es bueno, Salmo 38, 4. La importancia de la contextualización también pone en evidencia la frase final para que sepan cómo deben responder a cada persona, Colosenses 4, 6. Los antecedentes de las experiencias únicas junto con las expectativas y creencias individuales exigen el uso de la sabiduría cuando nos dirigimos a diversas personas que se encuentran en diferentes lugares en su camino espiritual. También debemos tener en cuenta la disposición que quizás incluso su resistencia hacia el Evangelio y equilibrar lo que Cristo encarnó perfectamente, la gracia y la verdad. Juan 1:14. Esto requiere que adoptemos un enfoque mixto que Jesús respaldó al enviar a sus discípulos. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16.
Ser sabios en nuestro entorno no es una licencia para convertirnos en críticos ni en cínicos culturales. En medio de una cultura volátil y hostil, el Evangelio de la gracia debe forzarse mediante el tono amable y comprensivo de lo que nos comunicamos. Con un corazón sincero y comprensivo debemos estar siempre listos para defendernos con mansedumbre y respeto ante aquellos que pidan explicaciones a la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 3:15. Los puntos de aplicación, versículos 5 y 6. Al considerar cómo comprometernos con este mundo que nos rodea, con el Evangelio, es importante que tengamos en cuenta algunas directrices prácticas. Dios nos proporciona varios principios bíblicos y teológicos para ayudarnos a navegar en la dinámica cultural y relacional en el compromiso estratégico con sabiduría. No podemos ser disputadores. Los creyentes en verdad en el Evangelio están con un corazón en nuestras convicciones que están fuertes en los sentimientos más profundos. Es comprensible que este dé lugar a conversaciones emocionales con quienes no están de acuerdo con nuestras creencias fundamentales o las rechazan. Las personas son las que someten en puntos de vista diferentes a nuestros que suelen ser igualmente devotos de nuestras propias perspectivas, de lo que puedan dar lugar a una interacción combustible o polémica. En una cultura que se nutre de silencia polarizada y la naturaleza exclusiva del Evangelio será controversial, pero si nos obligan a mantener nuestra convicción doctrinal al mismo tiempo en una cultura rota y dolida, la naturaleza compasiva del Evangelio será convincente, pero requiere que mantengamos nuestra cortesía racional en todos los casos. Al compartir nuestra fe debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo una buena conciencia. Primera de Pedro 3:15-16. Este equilibrio diplomático solo se logra cuando estamos aptos, importantes, con principios bíblicos al compaginarse el Evangelio. En primer lugar, debemos tener en cuenta que no podemos obligar, pero en última instancia no podemos convencer. Las Escrituras nos enseñan que debemos convertir el Evangelio con urgencia debido a la naturaleza desesperada en la convicción pecaminosa o la trágica realidad del castigo eterno. Y aunque podemos suplicar que la gente no somos responsables de la última instancia de persuadirla, la Escritura es clara, el Evangelio en Cristo es una cosa que se pierden, y en el absurdo de la gracia de la cruz realmente se confunde la comprensión intelectual de los que se pierden. Primera de Corintios 1:18-25. Sus corazones y mentes han endurecido y permanecerán velados hasta la verdad del Evangelio que ilumine su entendimiento. Segunda de Corintios 3:14-16. Por lo tanto, debemos compartir a Cristo en celo apasionado y persuasivo, pero nuestra esperanza y confianza deben permanecer en el poder del Evangelio para convencer finalmente a otros hacia la verdad. Esto nos libera del engañoso sentimiento de culpa cuando algunos rechazan a Cristo en la presión errónea expectativa de compartir. Nuestros corazones deben afligirse a nuestra falta de comprensión y a su condición desesperada aparte de Cristo, pero también podemos regocijarnos en la fidelidad de Dios para hacer crecer la espiritualidad y partir de nosotros en nuestros humildes esfuerzos para plantar y regalar las semillas del Evangelio. Del mismo modo, también debemos recordar que podemos contender, pero no en última instancia podemos convencer. La salvación no es una mera decisión intelectual, es una conversión espiritual. La realidad en la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, el perdón de Cristo en las convicciones espirituales que no podemos forzar. El poder permite que el Evangelio va acompañado de la obra regeneradora del Espíritu. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Somos responsables de conceder por la fe, Judas 3, defendiendo la severidad de oponernos a los males morales de los sociales y defenderlos como que no puedan hablar de sí mismos, con todo lo que también debemos conocer de los desacuerdos enfáticos en espíritu o concreto, incluso un argumento persuasivo que pueda producir en última instancia una conversión espiritual. No podemos avergonzarnos. En nuestros intentos por evitar ser argumentados, no debemos
recurrir al extremo opuesto de evitar por completo el compromiso del Evangelio. Gracias a nuestra confianza, a su poder, tenemos la seguridad y no tenemos que avergonzarnos de las buenas noticias. Romanos 1:16. Dios nos ha incluido en su plan divino de redención, que nos ha hecho y ha ordenado el encargo que hagamos discípulos. Mateo 28, del 18 al 20. Esta sagrada responsabilidad incluye varios aspectos de la intencionalidad, cada uno de los cuales es necesario, funciona colectivamente mientras vivimos en la misión. Es nuestro testimonio multidimensional. En las Escrituras describen las expresiones visibles y tangibles y verbales del Evangelio en nosotros como pueblo de Dios que debemos considerar. El aspecto visible del comportamiento del Evangelio significa el testimonio de nuestras vidas que se debe mostrar al Evangelio. Pablo instruyó a los colosenses para que anduvieran en prudencia con los de afuera. Colosenses 4:5. Jesús describió este andar como el estilo de vida que se corresponde a nuestra identidad en Él y nos distingue del resto del mundo. Estamos llamados a servir y a ser sal y luz en un mundo decadente y oscuro. Mateo 5, versículo del 13 al 16. Como somos hijos de Dios, nuestras vidas deben ser irreprochables y puras, puesto que nos distinguen como irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, para que podamos resplandecer como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Además de la dimensión visible, nuestro testimonio exige también una dimensión tangible. El testimonio de nuestro amor debe difundirse en el Evangelio, actuar seriamente como la sal, como fuera en una conversación amable. Colosenses 4, versículos 5 y 6 describe las actitudes de nuestras acciones, que en última instancia reflejan la realidad más profunda de nuestra salvación. La fe genuina se manifiesta en nuestra voluntad, que debe extenderse a una bondad de los demás. Santiago 2, del 14 al 17. Del mismo modo, el amor de Dios se observa en nuestra disposición y comportamiento hacia los demás, como testimonio de su amor universal para todas las personas. Juan 13:35. Este amor hace tangible y extiende más allá de las actitudes y la compasión cuando se expanden los actos de bondad. Nuestros esfuerzos caritativos para servir a los demás muestran la voluntad de invertir en sacrificios de nuestras vidas y nosotros. En nuestros intentos de ayudar amablemente a los demás no son simplemente actos humanitarios y filantropía, intentos de manipular y de la persuasión. Nuestras acciones y el amor hacia los demás son una expresión del Evangelio, un esfuerzo para mostrar el amor de Dios que pone a disposición todas las cosas en Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 11. Comenzamos considerando una muerte trágica de Kate Gavitz y la abdicación de la responsabilidad de aquellos que podrían haber ayudado tras la tragedia de los miembros de la comunidad que expresaron el deseo de ayudar intencionalmente a sus vecinos, pero desgraciadamente su seguimiento fue efímero. Aproximadamente 10 años más tarde, en el día de Navidad, se produjo otro asesinato en un departamento que daba lugar en donde se produjo la muerte de Genovese, otra joven de Sandra Sandler, que fue asesinada y había gritado pidiendo ayuda durante su ataque. Aunque se afirmó que sus vecinos oyeron los gritos y forcejeos, una vez más no hicieron nada. Como la iglesia, que son redimidos, que han sido salvados por las garras de la muerte inherente, no podemos seguir quedándonos atrás mientras otros sufren fielmente y padecen sin Cristo. No podemos leer este pasaje sin afirmar la verdad y volver a darle un botón en la petición espiritual. Debemos orar por las oportunidades de testificar y confiar en el Señor, que abra las puertas para compartir el Evangelio y abrir nuestros corazones con una preocupación y compasión por los perdidos. También debemos orar por la sabiduría de estas oportunidades mientras contextualizamos nuestro compromiso con el enfoque diplomático en nuestra conversación, en una conciencia de un discernimiento de nuestro entorno. Cuando somos fieles a la hora de compartir las buenas noticias, tanto la palabra como el testimonio, podemos confesar que el Señor cosecha y madurará el fruto espiritual y traerá a las personas a una relación de amor con Él. La instrucción de Pablo en este pasaje se basa en el cargo de que Jesús debe hacer discípulos, en su compasión por los perdidos, en su seguridad y abundante
redención les espera en su instrucción a los discípulos. Cristo les imploró: rogad pues el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, del 36 al 38. Lo maravilloso de esta oración es que no solo tenemos el privilegio de interceder, también tenemos la oportunidad de participar en la respuesta de Dios, comprometiéndonos para ser esos obreros en esta hermosa bendición de poder compartir el Evangelio. Gracias, queridos hermanos. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en una próxima enseñanza. Bendiciones.